Una voz sin fronteras presenta Punto de Encuentro. Después vi otro mensajero volando en medio del cielo con buenas noticias eternas para proclamar a aquellos que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. De nuevo, mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas que están en nuestra sintonía radial, reciban una tarde más el cariñoso saludo de este vuestro hermano, amigo y servidor. Hoy, con la ayuda de nuestro Padre Celestial a través de su Espíritu, vamos a seguir compartiendo algún aspecto más de la Sagrada Escritura, esperando que todo cuanto vayamos a compartir pueda ser de gran bendición para todos y cada uno de nosotros. En estos momentos en los cuales vamos a presentar el tema de hoy, que lo hemos denominado Ministerio de Reconciliación, queremos también invitarte para que puedas participar de esta oración que vamos a tener a continuación, puedas hacerlo conforme a tu voluntad. Nuestro amante Padre Celestial, postrados ante tu divina presencia, acudimos a ti por medio de tu Hijo unigénito, nuestro único abogado y mediador, deseando, Padre, que a través de él tú puedas derramar tus bendiciones sobre este programa, que todo cuanto aquí vayamos a compartir sea para la honra y la gloria de tu nombre, que la audiencia pueda ser sensible a tu palabra, para que todos podamos vivirla conforme a tu voluntad. En el nombre de tu amado Hijo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Una voz sin fronteras. Es un ministerio laico totalmente independiente. No pertenece a ningún grupo ni organización. Depende solo de un escrito está, de un así dice nuestro Salvador, a través de su palabra que le invita a través de este medio para que usted, si siente deseo de escudriñar las Escrituras, de seguir únicamente los consejos que hallamos en ella para este tiempo del fin, pueda congregarse con y entre nosotros para que en la unidad recibamos la unción del verdadero Espíritu que debe ser derramado y poder aunar esfuerzos en esta gran obra de evangelización. Le esperamos. Email efarga@yahoo.com.ar y puede visitar nuestra web www.unavozsinfronteras.com.ar. Un ministerio dedicado a la proclamación de las buenas noticias eternas. Hallará materiales de estudio gratuitos y podrá ver también nuestras conferencias proféticas. www.unavozsinfronteras.com.ar y Facebook, Ernesto Farga Gadea. Y abrimos ya la Sagrada Escritura. Lo abrimos buscando un versículo en el cual debiéramos de estar reflexionando muchas veces a lo largo de cada día de nuestra vida. Estoy haciendo referencia a un verso que cuando nosotros realmente podamos llegar a entender qué es lo que se perdió en el Edén cuando, o por medio del pecado, Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, si nosotros llegáramos realmente a estar reflexionando de una manera seria, puntual, concisa, y darnos cuenta de qué cosas trajo como consecuencia el pecado en Adán y Eva,
creo humildemente que nuestra vida sufriría tal metamorfosis que estaríamos odiando realmente al pecado y a nuestras malas acciones que de una forma voluntaria o involuntaria pudiéramos seguir desarrollando todavía. En el jardín del Edén, mi querido hermano y hermana que me escuchas, cuando Adán y Eva decidieron desobedecer al Creador del universo, pasó algo muy terrible. No tan solamente podemos hablar acerca del pecado, que es verdad, la desobediencia por parte de Eva, quien al comer del árbol prohibido de la fruta, la compartió posteriormente con Adán, y a través del pecado de Adán vino la desgracia sobre la humanidad. Si nosotros, además del pecado que entró en el jardín del Edén, pudiéramos darnos cuenta de que algo muy grande y terrible ocurrió además, nos daríamos perfectamente cuenta de cuán odioso puede ser el pecado, si esa es la palabra correcta ante los ojos del Creador del universo. Debemos recordar, amigo y amiga que me escuchas, que Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza del Creador del universo. En definitiva, tenían su mismo carácter. No eran dioses, pero tenían el mismo carácter. Carácter puro, un carácter perfecto, un carácter sin mancha, un carácter donde no había pecado, ni había pensamiento mundanal, ni pensamiento de mal, porque fueron creados a imagen y semejanza del Creador. Y cuando nosotros estudiamos a la luz de la Sagrada Escritura, y no tan solamente hacemos de ella una lectura superficial, sino que escudriñamos realmente el contenido de ciertos pasajes que tienen que ayudarnos a entender mucho más el maravilloso plan de la salvación, nos daríamos cuenta, amigo y amiga que me escuchas, que además del pecado en el jardín del Edén, además de la entrada del pecado en Adán y Eva, el ser humano perdió el carácter que había recibido, un carácter semejante al del Creador del universo. El pecado ocasionó que aquella pareja que fueron creados a imagen y semejanza de Elohim, perdieran esa imagen, perdieran esa semejanza por causa del pecado, y al perder la semejanza y la imagen del Creador, ahora el pecador se convirtió en la imagen y en la semejanza de Satanás, que es el autor y el consumador del pecado. No sé si hemos llegado a entender, amigo y amiga que me escuchas, qué es lo que pasó realmente en el jardín del Edén desde que Adán y Eva tomaron la determinación de desobedecer aquella ley que había sido dada para ver si ellos mostraban lealtad o deslealtad. De todo árbol que hay en el huerto podrás comer, excepto de la fruta del árbol que hay en medio del huerto, del árbol de la ciencia del bien y del mal. No comerás de él, porque si comieres de él, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Lo puedes hallar en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Esa era la ley que tenían que soportar Adán y Eva. La historia sagrada, la historia bíblica nos revela que Adán y Eva no pudieron obedecer esa ley, prefirieron el pecado, y el pecado trajo con ellos la expulsión del jardín del Edén, la expulsión de aquel único lugar donde solamente seres santos, seres sin pecado, podían permanecer en pie delante de la presencia del Creador del universo. Y por lo tanto,
además de la expulsión del jardín del Edén, el hombre y la mujer perdió el carácter que habían recibido del Creador del universo. Y cuando nosotros llegamos a entender, amigo y amiga que me escuchas, hermano y hermana que estás en nuestra sintonía radial en estos momentos, cuando llegamos a entender las consecuencias que trajo el pecado en la familia humana, podemos llegar a entender algo más de esa enemistad que hallamos en Génesis capítulo 3, verso 15, que es una enemistad producto precisamente por la misma desobediencia del hombre. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Él hollará tu cabeza y tú lo herirás en su talón. Hay una gran enemistad, amigo y amiga que me escucha. Cuando el verdadero creyente quiere salir del mundo, de las cosas de este mundo, del pecado, de los deseos de la carne, para ser en definitiva ese nuevo hombre, esa nueva mujer, ese nuevo joven, esa nueva señorita en la cual pueda morar el espíritu de nuestro Creador. Cuando uno quiere abandonar las cosas del mundo con el pecado que con todo ello conlleva, realmente te das cuenta de la gran enemistad que hay entre una clase de personas y la otra. Los del mundo te calumnian, te insultan, se burlan, porque antes eras una cosa y ahora ya no quieres seguir siendo como antes. No llegan a entender que tú puedas desear algo mucho mejor para poder vivir aquí en la tierra en todos los aspectos mucho mejor y preparándote también para una vida futura. Los que están en el mundo no pueden llegar a entender cómo tú puedas pensar ahora de algo totalmente diferente a cuando estábamos antes en las cosas del mundo. Y hay una enemistad, porque las cosas naturales se disciernen bajo las cosas naturales, pero cuando las cosas son espirituales, deben discernirse espiritualmente, y lo carnal y lo mundanal no pueden discernir las cosas espirituales porque éstas se disciernen a través del espíritu. Y el mundo carnal no puede entender lo espiritual porque no están viviendo a la altura que nuestro Padre Celestial desea que vivamos, y para ellos son locura. Para nosotros ganancia, pero para ellos son locura porque no pueden entender cómo tú, teniendo posiblemente tanta fama en el mundo, ahora te quedes sin nada por haber aceptado las buenas nuevas de un Salvador que sufrió y murió por ti, que sufrió y murió por mí y que quiere darnos vida eterna. Tan pronto como Adán y Eva pecaron, nos damos cuenta que perdimos la imagen y el carácter que nuestro Padre Celestial, juntamente con su Hijo, habían dado a aquella pareja recién creada, que fueron creados a imagen y semejanza de ellos. Es tanta la enemistad que hay como consecuencia del pecado, que hallamos en la misma revelación del libro de Génesis, en el capítulo 4, verso 26, que nos dice: a Set también le nació un hijo y le puso por nombre Enós. Y por aquel tiempo se empezó a invocar el nombre de Yahweh. Pasaron algunas decenas de años desde que Adán y Eva cometieran el pecado. Había muerto ya Abel. Caín ya lo había asesinado. Habían pasado unas cuantas decenas de años. Finalmente Eva concibió de nuevo y dio a luz a Set. Y a Set también le nació un hijo.
como hemos leído en el verso 26 de Génesis capítulo 4, y le puso por nombre Enós. Fue por aquel entonces, fue por aquel tiempo, como dice el relato bíblico, que empezó a invocarse el nombre de Yahweh. Eso es fruto de esa gran enemistad que hay entre el creador del universo, entre la simiente de él, entre sus seguidores y la simiente y los seguidores de esa serpiente que es símbolo de Satanás. Y cuando realmente llegamos a entender el porqué de las cosas, debiéramos de caer agradecidos, postrados ante el trono de la gracia y reconocer que solamente por el gran amor y por la infinita misericordia de nuestro Padre Celestial juntamente con su Hijo, tú y yo podemos ser restaurados de nuevo, podemos recuperar la imagen que se perdió en el Edén por causa del pecado y ser una nueva criatura para la honra y la gloria de su nombre. El apóstol Pedro, en su primera carta, en su primera epístola universal, en el capítulo 1, versículo 20, nos dice: quien para esto estaba designado previamente desde antes de que el mundo fuera establecido y fue revelado al final de los tiempos por causa de ustedes. ¿De quién está haciendo referencia él? Del Mesías. Ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo que si Adán y Eva pecaran, él se iba a presentar como garante de esta raza pecaminosa para poder dar a Adán y Eva y a cada uno de nosotros una segunda oportunidad para que podamos vivir aquí en esta tierra alejados de las graves consecuencias del pecado. Del mismo modo que en 1 de Pedro capítulo 1 verso 20 hemos leído que el Cordero ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, vemos también en la misma revelación del Apocalipsis capítulo 13 verso 8, y la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyo nombre no está inscrito desde que el mundo fue establecido en el libro de la vida del Cordero inmolado. Dos pasajes que nos muestran cómo desde que antes de la fundación del mundo ya el Cordero se había presentado en garantía de una humanidad, por si esta humanidad caía en pecado. Vemos pues que el plan de la salvación ya estaba destinado mucho antes de que Adán y Eva pecaran. El Creador del universo, juntamente tanto el Padre como el Hijo, sabían de la posibilidad de que Adán y Eva pecaran. Y ante esa posibilidad, ya el Padre y el Hijo preveyeron una vía de rescate, preveyeron el plan de la salvación, y hoy a ese plan de la salvación podemos llamarle gracia porque es la segunda oportunidad, una nueva oportunidad que el cielo nos da para que habiendo sido antes lo que hayamos sido, ahora seamos nuevas criaturas y que podamos recuperar la imagen y el carácter que se perdió en el Edén por causa de la entrada del pecado. Y es ahí, mi querido hermano y hermana, donde la lucha continúa, donde la lucha a veces se hace tan fuerte, se hace tan tenaz, se hace tan difícil, en la cual el pueblo que el Creador tiene en la tierra, el verdadero pueblo que Yahweh tiene hoy en la tierra, hemos sido llamados a efectuar un ministerio que lleva como nombre Ministerio de la Reconciliación. En el libro de Romanos capítulo 5, versos 10 y 11, nos dice lo siguiente:
Porque si mientras éramos adversarios, Elohim se reconcilió con nosotros mediante la muerte de su Hijo, ¿cuánto más entonces por su reconciliación con nosotros seremos salvos mediante su vida? ¿Qué estamos leyendo aquí, mi querido hermano y hermana que me escuchas? El Padre nos reconcilia a nosotros a través del Hijo. Por medio de Él podemos tener la posibilidad de ser salvos mediante su vida. Es el Hijo nuestro único abogado. Es el Hijo nuestro único mediador. Nos reconcilia directamente con el Padre a través de la muerte de su propio Hijo, a través de ese derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, tal como lo podemos hallar en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 22. Y es ahí, mi querido hermano y hermana, donde vemos el infinito amor y la gran misericordia del Padre y del Hijo que tuvieron y siguen teniendo para con cada uno de nosotros. Estábamos destinados a la muerte definitiva y eterna por causa del pecado. Pero ese inmenso amor, esa infinita misericordia que el Padre y el Hijo tienen todavía para con esta humanidad pecaminosa, permitieron que a través del Hijo Él nos reconciliara de nuevo con el Padre por medio de su sangre, para que por medio de ese gran sacrificio, tú y yo pudiéramos ser salvos a través de su vida. Sigue diciendo el verso 11 de Romanos capítulo 5. Pero no solamente eso, sino que también nos gloriamos en Elohim mediante nuestro Adón Yeshua el Mesías, por quien ahora hemos recibido. ¿Qué cosa es lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos que hemos recibido ahora? La reconciliación. Por nosotros mismos no tenemos ninguna facultad de hacer el bien. Por nosotros mismos no tenemos nada para poder hacer el bien. No tenemos nada, porque seríamos desobedientes, ingratos, desleales, seríamos pecadores como cuando estábamos en el mundo. Pero por medio de Él y a través de Él, nosotros debemos haber dejado nuestra vida vieja pecaminosa, porque hemos sido reconciliados a través de la sangre de su Hijo, y la reconciliación significa haber dejado de ser lo que antes éramos. En definitiva, la reconciliación es una confirmación de que antes, habiendo sido tremendos pecadores, ahora al aceptar la sangre de su Hijo derramada en el madero por culpa de nuestros pecados, al aceptarle a Él como nuestro único abogado, mediador y salvador, al permitir que Él more en nuestra vida, Él nos reconcilia, nos presenta delante del Padre, y el Padre acepta al Hijo, y a través de Él nos puede aceptar a cada uno de nosotros, siempre y cuando nos hayamos también reconciliado con el Padre a través del verdadero arrepentimiento, la confesión de cada pecado puntual y el abandono del mismo para poder ser perdonados, porque la reconciliación significa perdón. Y el sabio Salomón, en Proverbios capítulo 28, nos dice qué es lo que significa el perdón. Proverbios 28, versículo 13, el sabio Salomón nos indica: el hombre que encubre su iniquidad no prosperará, pero el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, Elohim
tendrá de él misericordia. Esa es la reconciliación, amigo y amiga que me escuchas. Y el acto de reconciliar es un acto de paz que nuestro Padre Celestial quiere hacer contigo, quiere hacer conmigo, a través del único abogado, mediador, sumo sacerdote de nuestro único Redentor. Hoy en la tierra existen también estos ministerios o juntas de reconciliación. Cuando algún matrimonio funciona mal, cuando algún empleado tiene algo contra su jefe, su patrón, hay un acta, una junta de reconciliación. No recuerdo exactamente cómo se llama, pero es un lugar donde las dos partes van a defender su postura para ver si llegan a un acuerdo. Al llegar a un acuerdo significa que alguno de los dos ha tenido que ceder o no ha tenido que exigir tanto para poder llegar a un acto de reconciliación con la parte demandada. En el cielo igual. En el cielo el pecador es pecador y vamos a seguir siendo pecadores. Pero cuando el pecador deja de ser pecador, cuando el pecador acepta a nuestro amante Salvador como lo que es, nuestro Salvador personal, y le aceptamos como es, como nuestro Salvador personal, y le permitimos que Él entre a formar parte de nuestra vida como nuestro Salvador personal, ¿tú crees que vamos a seguir amando al pecado? ¿Crees que vamos a seguir acariciando las cosas del mundo? ¿O al permitir que Él more en nosotros, las cosas que antes tanto nos gustábamos, ahora ya pasan a segundo, a tercero, cuarto plano, ya ni te acuerdas de ellas, porque al permitir que tu Salvador more en tu vida, Él va a hacer en ti y en mí una nueva criatura, no para que sigamos siendo lo que antes éramos, sino para ser ahora personas que lleguemos a reflejar la imagen y el carácter que se perdió en el Edén por causa de la entrada del pecado. Y esto es el ministerio de la reconciliación. Esto es lo que tanto el Padre como el Hijo desean hacer en cada uno de nosotros. Y Él tiene poder, amigo y amiga que me escuchas. Él tiene poder para quitar de nosotros la mancha del pecado. Él tiene poder para hacer en nosotros una nueva criatura. Él tiene poder para hacer ese acto de reconciliación entre un pecador arrepentido que acude al lugar santísimo del santuario celestial, confiesa sus pecados en forma puntual y se aparta de ellos para poder ser reconciliado con el Padre a través de aquel derramamiento de sangre que efectuó nuestro amante Salvador cuando fue levantado entre el cielo y la tierra, colgado de aquel madero donde Él murió. Es lo mismo que nos dice el apóstol Saúl en su carta a los hermanos de Colosas, capítulo 1, verso 20. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, ya sean las que están en la tierra como las que están en los cielos, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su muerte. Solamente es a través de Él, por medio de Él, por medio de nuestro Salvador, por medio de Él. Es como tú y yo podemos ser reconciliados ante el Padre Celestial. No hay otro ministerio de reconciliación, sino que es a través de Él. Y es por medio de Él. Y a través de Él y por medio de Él, tú y yo, repito una vez más, habiendo sido tremendos pecadores, ahora seamos nuevas criaturas en las cuales podamos estar reflejando el carácter sin mancha, el carácter y la imagen que tenían Adán
antes de la entrada del pecado en el jardín del Edén. Y es a través de ese acto de reconciliación, es a través de esa muerte, es a través de esa mediación en la cual tú y yo, cuando hemos aceptado a nuestro amante Salvador, cuando le hemos aceptado como tal, Él también nos da a cada uno de nosotros una responsabilidad. Nos da una responsabilidad, amigo y amiga que me escuchas. Nos da una responsabilidad para que nosotros dejemos de ser laodicenses y podamos formar parte de su verdadero pueblo. Dejemos de ser tibios y sintamos deseos de compartir con el mundo las verdades que hallamos en la Sagrada Escritura. Dejemos de ser lo que antes éramos. Me duele mucho, amigo y amiga que me escuchas, ver supuestamente gente que dice que es cristiana, creyente, que dice que forma parte del pueblo que Dios tiene aquí en la tierra, palabras que ellos mismos indican, cuando no sienten deseos de compartir con el mundo las verdades del Evangelio. Me duele tremendamente estar escuchando hipocresías, pretendiendo ser el pueblo de Elohim, el remanente, mientras no sienten ninguna necesidad de compartir las buenas nuevas a un mundo que perece por falta de conocimiento y sabiduría. Me duele, mi querido hermano y hermana, ver tanta tibieza, tanta indiferencia en la gran mayoría de personas que dicen que esperan la segunda venida del Hijo del Hombre y apenas sienten amor por su propia vida, porque al no cumplir con la gran comisión de vivir en primer lugar el Evangelio para posteriormente poderlo predicar, están incumpliendo el mandato de ir y predicar, y la misma desobediencia los va a llevar a la muerte porque están desobedeciendo la gran comisión que todos y cada uno de nosotros hemos recibido para poder reconciliar al mundo a través de nuestro único amante y Salvador, Yeshua, el Mesías. Y en este ministerio de la reconciliación, el mismo apóstol Shaul, en su segunda carta a los hermanos de Corinto, en el capítulo 5, verso 14 al 19, nos dice: pues el amor del Mesías nos compele a meditar esto. Él dice que el amor del Mesías nos impulsa a meditar en esto. Te está motivando también a ti lo mismo que a mí, de compartir con otros el verdadero ministerio de la reconciliación, para que a través de nuestro testimonio personal, para que a través de nuestra vivencia espiritual, a través de nuestra obra misionera, radial, cara a cara, puerta a puerta, lo que sea, otros sientan deseos también de ser reconciliados por medio de aquel que murió tomando su lugar para que tú y yo no pecáramos ni muriéramos. Pues el amor del Mesías nos compele a meditar esto, que uno murió por todos y consiguientemente todos murieron. Estoy leyendo una versión no muy popular. La versión popular, Reina Valera, nos dice lo siguiente en el mismo capítulo 5 de segunda carta a los hermanos de Corinto, capítulo 14 al 19. Nos dice así el verso 14: porque el amor del Mesías nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Uno murió por todos. Uno solamente murió por todos. Verso 15. Y Él murió por todos para que los que viven no vivan para sí mismos, sino para aquel
que murió y resucitó por ellos. En otras palabras, la muerte del Salvador tenía que haber demostrado en ti y en mí un perfecto amor hacia aquellos que todavía no le conocen. ¿Por qué? Porque el apóstol Saúl Pablo así nos lo indica. El Salvador murió por todos, pero no murió para que yo siga siendo laodicense. No murió para que yo siga preocupándome de las cosas terrenales o materiales simplemente. Murió para algo. Y eso es lo que da la sensación de que cuesta entender, amigo y amiga que me escuchas. El apóstol Saúl dice que él murió por todos para que los que viven no vivan para sí mismos. En otras palabras, cuando yo entiendo que el Salvador murió por mí, él murió no para que yo siga viviendo para mí, sino para que yo deje de vivir para mí y me preocupe de los demás. Me preocupe de los demás. ¿Cómo? De varias maneras. A través de una amplia obra misionera, casa por casa, visitando a los enfermos, usando la radio, usando televisión, usando prensa, en definitiva, seguir cumpliendo con la gran comisión que el Creador del universo nos ha dado a todos para que ya no vivamos para nosotros mismos. Debemos dejar de ser egoístas, amigo y amiga que me escuchas. Si entendemos que el Creador del universo tenía su trono en el cielo y estaba acostumbrado a recibir el honor, la alabanza y la gloria de todos los ángeles y de todos los mundos no caídos, Él dejó su trono de gloria y vino aquí a servir, porque vino a servir. ¿Cómo yo, si pretendo haberlo aceptado a Él como mi único abogado, mediador, salvador, pueda seguir viviendo egoístamente, pensando solamente en mí, cuando a mi alrededor hay enfermos, cuando a mi alrededor hay personas que no conocen la verdad, cuando a mi alrededor hay personas que están muriendo sin haber escuchado el mensaje de salvación? ¿Cómo puedes seguir viviendo de una forma egoísta cuando digo que yo he aceptado a mi Salvador como mi Salvador personal? ¿Será eso verdad? ¿Será verdad, amigo y amiga que me escuchas? ¿O es que seremos gaticas viviendo pero no practicando? ¿Cómo pretender ser semejantes al Salvador mientras sigamos siendo egoístas, perdiendo tiempo en lo que sea, cuando a nuestro alrededor hay miles de personas que están esperando una palabra de aliento, que están esperando una palabra de consuelo, que están esperando un mensaje de amor, que están esperando un plato de comida, porque a lo mejor ni siquiera tienen comida para comer? Y el apóstol Pablo así nos lo indica. Y Él murió por todos, para que los que viven no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Sigue diciendo el verso 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si al Mesías conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Pablo está hablando muy claramente, amigo y amiga que me escuchas. Ahora ya no lo conoce carnalmente, porque la carne significa pecado. La carne significa pecado. Y Pablo dice, ahora ya no lo conozco así. Si antes lo conocí así, aun si al Mesías conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque ya los pecados que había en nosotros
ya fueron abandonados, ya fueron confesados, ya fueron perdonados, ya somos ahora nuevas criaturas para la honra y la gloria de su nombre. Sigue diciendo el verso 17, de modo que si alguno está en el Mesías, ¿qué dice a continuación? ¿Que sigue siendo lo mismo que antes? ¿Que sigue siendo pecador? ¿Que sigues justificándote con tu defecto de carácter? No, dice, nueva criatura es. ¿Cuándo eres nueva criatura? Cuando permitimos que el Salvador entre a formar parte de nuestra vida. De modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, el pecado pasó, los deseos de la carne pasaron, los deseos del mundo pasaron, los programas de deporte pasaron, los programas de novela pasaron, las horas perdidas contemplando delante de un televisor pasaron, todo pasó, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque seremos nuevas criaturas. Pero para eso tenemos que morir ¿a qué? Al yo. Ya no tenemos que vivir para nosotros mismos. Tenemos que vivir para aquel que murió y se entregó por nosotros, para que nosotros podamos ser siervos también, puestos a su disposición, para que Él haga en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Por lo tanto, si decimos que somos seguidores del Mesías, si decimos que somos cristianos, debemos permitir que Él entre a formar parte de nuestra vida, porque decir ser cristiano es ser semejante al Mesías. De lo contrario, seremos hipócritas, pretender ser lo que ante los ojos de los demás no podemos ser. De modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. El pecado que antes te dominaba, pasó. Los deseos de la carne que antes me dominaban, ya fueron abandonados. Los deseos del mundo, las debilidades anteriores, el fútbol, la moda, la novela, las películas, lo que fuera, pasaron. ¿Por qué? Porque ahora son hechas todas las cosas nuevas, porque somos nuevas criaturas formadas a la imagen y semejanza del Creador y viviendo en el mundo. O debemos vivir en el mundo, pero no participar de las cosas del mundo, porque el Salvador vivió en este mundo, pero no participó de ninguna de las cosas de este mundo. Sigue diciendo el verso 18 de 2 de Corintios capítulo 5. Y todo esto, es decir, todo este poder, toda esta metamorfosis, todo este cambio que puede haber en nuestra vida y que de hecho tiene que haberlo cada día más, dice que todo esto proviene de Elohim, proviene de Él, que nos reconcilió consigo mismo. ¿Por medio de quién nos ha reconciliado? Por medio del Mesías. Y nos da a ti y a mí un ministerio. Nos ha dado también a ti y a mí la misma responsabilidad que recayó sobre el Hijo del Altísimo, la misma responsabilidad que recayó sobre el Mesías, la misma responsabilidad que recayó sobre nuestro único abogado y mediador. Nos ha dado el ministerio de la reconciliación. No sé, mi querido hermano y hermana que me escuchas, si has podido llegar a reflexionar en la gran responsabilidad que recae sobre cada uno de nosotros, que pretendemos decir que formamos parte del remanente. ¿Cuánta gente presume de formar parte del pueblo que Yahweh tiene hoy en la tierra? Ellos lamentablemente no le llaman así,
Dicen el pueblo que Dios tiene en la tierra, lamentablemente ni siquiera aceptan que el nombre de Dios es un nombre pagano. Pero bueno, presumen de ello. Será porque posiblemente no han llegado a entender la gran obra que recae sobre cada uno de nosotros, que las cosas viejas pasaron, todo lo que nos enseñaron tenía que haber pasado, nuestras tradiciones recibidas tenían que haber sido abandonadas para ser ahora nuevas criaturas, y al ser nuevas criaturas, por medio de la reconciliación con nuestro Padre Celestial, por medio del Mesías, ser nuevas criaturas, somos hechos nuevas criaturas, volvemos a tener la imagen y el carácter que perdió Adán y Eva como consecuencia del pecado, caminando por ese proceso de santificación que nos tiene que llevar hasta la vida eterna, para que cuando termine nuestro tiempo de gracia, nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida y del Cordero. Y sobre ti y sobre mí, amigo y amiga que me escuchas, hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Y ese ministerio de la reconciliación conlleva, queramos aceptarlo o no queramos aceptarlo, nos involucra de una manera directa, sin paliativos, en esta gran comisión que el Creador dejó para su pueblo, de ve y predica este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero posiblemente, como en primer lugar no haya habido reconciliación con el pecador, es posiblemente que la gran mayoría de los que dicen que pertenecen al pueblo que Dios tiene hoy en la tierra, como no han sido reconciliados porque no quieren aceptar los nombres sagrados y quieren seguir todavía justificándose con sus defectos de carácter o pecados, no pueden participar de este ministerio de la reconciliación, porque el ministerio de la reconciliación conlleva el vivir, en primer lugar, las buenas nuevas para después poderlas proclamar con el poder del Ruach HaKodesh, con el poder del verdadero Espíritu, con ese Espíritu de santidad, con ese Espíritu que procede del mismo Mesías, porque es a través de Él y por medio de Él que nosotros hemos sido llamados a efectuar este ministerio de la reconciliación. Sigue diciendo el verso 19, que Elohim estaba en el Mesías reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cuando el pecador se reconcilia con el Padre, cuando el pecador reconoce su pecado y se reconcilia con el Padre a través del Hijo, el Padre dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, los pecados cometidos anteriormente, los pecados cometidos en ignorancia, porque no habíamos conocido la verdad. Él no toma en cuenta nuestros pecados y nos ha reconciliado a través de su Hijo, y ahora nos ha dado a nosotros y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Además sigue diciendo el verso 20 de 2 de Corintios capítulo 5, así que somos embajadores en nombre del Mesías, como si Elohim rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre del Mesías, reconciliados con Elohim. Qué tremenda responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros, amigo y amiga que me escuchas. Qué tremendo gozo es vivir en primer lugar la palabra, vivir conforme a ella, para posteriormente tener la unción del verdadero Espíritu,
para proclamar para testimonio este evangelio, estas buenas nuevas, este ministerio de la reconciliación en la cual su pueblo, su profeso pueblo, aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, aquellos que entienden el verdadero y sagrado nombre de Yahweh y de Yeshua, sobre cada uno de nosotros recae el ministerio de la reconciliación que tiene que permitir que el pecador, a través de este ministerio, a través de este mensaje, a través de esta reconciliación que puede tener única y exclusivamente con aquel que realmente derramó su sangre por nosotros, el unigénito Hijo de Yahweh, el unigénito Hijo de Elohim, nuestro único abogado, mediador, sumo sacerdote, Yeshua el Mesías, podamos todos reconciliarnos a través de Él y por medio de Él, poder participar de este ministerio de la reconciliación para poder preparar al Salvador un pueblo que esté bien dispuesto para recibirle. Al vivir este ministerio, al proclamar este ministerio, al permitir que nuestro amante Yeshua, el Mesías, nuestro amante Salvador, entre a formar parte en nuestra vida, Él hará en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, limpiará nuestros pecados, limpiará nuestros defectos de carácter, purificará nuestras vidas, nuestra vida será totalmente diferente, ya el mundo no tendrá ningún atractivo para nosotros, ya los deseos de la carne habrán sido abandonados, ya el mundo habrá sido abandonado. Ahora comenzaremos a ser nuevas criaturas para la honra y la gloria del Creador, porque las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas todas las cosas para la honra y la gloria de su nombre, porque habremos entendido perfectamente cuál es la obra, cuál es el ministerio de reconciliación que el Padre puso en primer lugar en su Hijo, para que a través de Él el mundo pudiese ser reconciliado con el Padre. El pecador pudiese ser reconciliado con el Padre. El carnal pudiese ser reconciliado con el Padre. Aquel que sentía deseos de las cosas terrenales de este mundo, llámese lo que se llame, pudiese ser reconciliado con el Padre, para ahora, a través de esa reconciliación, a través de nuestro único abogado, mediador, sumo sacerdote y redentor del mundo, Yeshua el Mesías, al permitir que Él entre a formar parte en nuestra vida, tú y yo, hermano y hermana que me escuchas, si realmente hemos entendido la gran comisión que recae sobre cada uno de nosotros, tú y yo debiéramos estar también efectuando este ministerio de la reconciliación para poder preparar al Salvador un pueblo que esté bien dispuesto para recibirle. ¿Estás dispuesto, hermano y hermana que me escuchas, a unirte, si así lo deseas, para que en la unidad podamos seguir ampliando nuevos medios de evangelización, podamos ir abarcando nuevos territorios, cumpliendo con la gran comisión que el Salvador nos ha dado a ti y a mí, para que podamos formar parte de este pueblo, de este remanente, y poder preparar al Salvador un pueblo que esté bien dispuesto para recibirle? ¿Estás dispuesto a unirte en espíritu y en verdad para que juntos, en la unidad, por medio de su espíritu, sigamos proclamando el mensaje final que debe ser dado a un mundo para que pueda ser reconciliado a través de nuestro Salvador, si el pecador quiere sentir el deseo de ser reconciliado a través de la sangre de nuestro Salvador, para dejar de ser pecador y ser ahora una nueva criatura.
Gracias, Padre Celestial, porque una vez más, a través de tu palabra, nos instas ante la gran responsabilidad que recae sobre cada uno de nosotros de formar parte de este ministerio de la reconciliación, en el cual a través del mismo la gente tiene que acudir a los pies de tu Hijo amado, para que a través de Él y por medio de Él, tú reconcilies también al pecador contigo mismo, para que dejando de ser lo que antes éramos, seamos todos nuevas criaturas para la honra y la gloria de tu nombre. Que tu Espíritu siga haciendo la obra con cuantos corazones sinceros están en nuestra sintonía radial. Que tu palabra, que es viva y eficaz, siga penetrando en los corazones de cuantos sienten el deseo de escudriñar tu palabra y que podamos preparar un pueblo que esté bien dispuesto para recibirte. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Una voz sin fronteras. Es un ministerio laico totalmente independiente. No pertenece a ningún grupo ni organización. Depende solo de un escrito está, de un así dice nuestro Salvador, a través de su palabra que le invita a través de este medio para que usted, si siente deseo de escudriñar las Escrituras, de seguir únicamente los consejos que hallamos en ella para este tiempo del fin, pueda congregarse con y entre nosotros para que en la unidad recibamos la unción del verdadero Espíritu que debe ser derramado y poder aunar esfuerzos en esta gran obra de evangelización. Le esperamos. Email efarga@yahoo.com.ar y puede visitar nuestra web www.unavozsinfronteras.com.ar. Un ministerio dedicado a la proclamación de las buenas noticias eternas. Hallará materiales de estudio gratuitos y podrá ver también nuestras conferencias proféticas. www.unavozsinfronteras.com.ar y Facebook Ernesto Farga Gadea. Una Voz Sin Fronteras presentó Punto de Encuentro. Después vi otro mensajero volando en medio del cielo con buenas noticias eternas, para proclamar a aquellos que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.